¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Antonio Hernández de Flip Latino, Legendarios. Hoy tengo el placer y el honor de tener a una gran amiga. Ya la considero una amiga, tiene una gran historia y hoy nos va a platicar. Edelmira, bienvenida a Flip Latino Legendarios. Hola, hola Antonio, mucho gusto de estar por aquí con tu comunidad de Flip Latino. Muchas gracias, es para mí de verdad un honor. Te estoy muy agradecida por tu invitación y espero que mi historia y lo que yo tenga que contar y compartir con ustedes, pues también les deje una gran enseñanza que me ha dejado a mí y por lo cual cuando me invitas dije, claro, tenemos que estar allí porque el deseo más grande es compartir. Lo escuchamos mucho de nuestro mentor Jorge, compartir es bueno y pues estamos aquí a la orden. Eso sí. Edelmira, ¿de dónde originaria? ¿Cómo llegas a Estados Unidos? ¿Cómo es tu infancia? Cuéntanos. Mira, yo soy del estado de Nayarit, México, Ok. de padres campesinos, comerciantes, feliz de practicar esa actividad o esa profesión, que ahora es una profesión. Anteriormente lo hacía la gente por necesidad o muchas veces, bueno, inclusive te puedo decir que fue una de las barreras más grandes de mi vida atravesar y superar, de que no era por pobreza lo que lo hacíamos, sino que era una profesión como la es ahora. Infancia, yo siempre he dicho que mi infancia fue muy feliz. Yo les he comentado por ahí a algunos y yo creo que me tachan ahí como que de incoherente loca, pero yo siempre he dicho que yo la pobreza la conocí en Estados Unidos. Ok. ¿Verdad? Tuve una infancia, que creo yo que fue muy feliz y que creo también fielmente que basado a esa experiencia de infancia, Antonio, yo enfoqué mucho mi éxito en Estados Unidos porque yo quería volver, yo quería regresar y creo que por esa razón logré tener mucho éxito aquí. Soy hija única de mujer, somos 6 Ok. y yo soy la única hija, el prietito del arroz, la desmadrosa, la puntera, la que por la que todos se preocupan porque soy aventada, Ok. pero también soy la alegría del hogar, dice mi mamá, la niña chiquita. Pues mira, yo no me tocó mucho de vivir, haz de cuenta que salté de ser niña a ama de casa, ni siquiera viví la adolescencia, con eso te digo todo. Ok. Que yo, bendito Dios, tuve unos padres que siempre estuvieron trabajando mucho porque no se les murieran de hambre sus chiquillos. Mi mamá Como todos. comerciante, como todos en algún momento de la vida y más en nuestros países, ¿verdad? Sí. Nosotros, mi mamá es de Guanajuato y mi papá es de Oaxaca, así Ok. como yo me dio Sí. mucho gusto cuando supe que eras de Oaxaca, dije, con razón, por ahí va la cosa. Sí. Migran a Nayarit y pues ahí nacimos nosotros. Pues en mi infancia, yo te digo, como anteriormente, no la viví en sufrimiento, a lo mejor por mi personalidad o por cómo era niña, no miraba tanto esto, que si teníamos o que no teníamos. Sí, claro. Siempre hubo un plato en la mesa. Mi mamá, una mujer muy trabajadora, muy llena de fe, ella siempre trató de que nosotros nunca nos faltara nada. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que yo viví en el mismo tiempo cosas que ella vivió en entonces y por eso ahora digo, no, yo tuve una gran maestra, que fue mi mamá, y un gran maestro, que fue mi papá. Entonces, pues, te puedo decir que mi calvario, como dicen por ahí, usualmente empezó cuando yo me casé. Ok. Yo me casé a la edad de 14 años, Wow. prácticamente siendo una niña. Por eso te digo que salté de niña a ama de casa, no viví mi adolescencia por, empezar a formar un matrimonio. Tú sabes que en nuestra cultura, o en México, lo que más nos educa es la poca información que tienen nuestros padres, la religión, la comunidad que también está carente de información y la cultura. Sí. ¿Tú piensas que eso, marcó tu vida? O sea, ¿cambió algo o no? ¿Tú piensas que no viviste tu infancia o no viviste tu juventud? Y ahora, digamos, ¿cómo, o sea, cómo te afecta o cómo te ayuda, no? Fíjate, Antonio, que no creo que me esté afectando mucho ahora el no haber vivido mi adolescencia. Aprendí con el tiempo a ser una persona muy optimista, no tanto porque yo tuviera mentores o porque yo hubiese tenido esta información antes, sino porque de alguna forma, en la manera que mi mamá me educaba en fe, pues tenía fe y pues me la pasaba, siempre, confiada en que en algún momento de la vida las cosas iban a
a pasar, claro, ¿verdad? Se tardaron 28 años, pero pasaron, pues, ya a la edad de 42 años decido separarme del papá de mis hijas, y ahí fue donde aprendí mucho. Creo que lo que yo más quiero transmitirle a nuestra gente, a nuestra comunidad, es que todos tenemos una historia donde si la vemos desde el punto de vista como observador, aprendemos a ser fuertes, resilientes, valientes, y que el no culparte, no culpar a los demás y no llegar a la victimización es lo que te hace ser grande, claro. abrirte a un mundo de posibilidades más beneficiosas a las que tuviste en aquella época. Por eso digo, no creo que me haya afectado en lo que soy ahora y en lo que yo quiero hacer ahora como propósito de vida. Cuando llegas a Estados Unidos, ¿se te dan las cosas fácil? ¿En qué trabajas? ¿Cuál es tu primer trabajo? Wow, mira, Antonio, como lo dije anteriormente, mi deseo más grande era regresar a Nayarit. O, te digo, para mí es una añoranza en mi corazón. Sé que en algún momento se va a dar porque estoy haciendo lo que debo de hacer para que se logre. Pero ese deseo grande de volver a mí me hizo enfrentarme a muchas cosas aquí en Estados Unidos. Okey, Yo llegué a la edad de 18 años aquí, ya tengo 43, ya tengo mis 25 años por acá viviendo en Estados Unidos. okey, No, no fue fácil. Obviamente, en aquel tiempo, cuando yo llegué, era muy limitado el idioma español o tener sí, acceso bilingüe, más a donde yo fui a vivir, donde nos llevó el papá de mis hijos a vivir. No, no había personas bilingües. Y yo, pues, con este deseo de progresar y de volver para Nayarit, con la experiencia que tenía o con los maestros que fueron mis padres, dije: "No, pues aquí hay que echarle chingados como sea". Yo me traje a mis hijos, Nailea y a Juan, que ya venía con ellos. Mira, yo paso caminando por el desierto, mi hijo tenía 3 años y mi niña tenía 8 meses. guau, Sí, 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 entonces yo dije: "Bueno, pues dicen que hay que seguir al marido y vamos a seguirlo hasta donde nos lleve". No era tanto el yo querer salir de la pobreza, no era tanto el yo: "Ah, no, pues no me gusta vivir en Nayarit". No, 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 eso no fue, fue la obediencia a la cultura que nos educaron. Me vine a Estados Unidos, pero ya llegando aquí me enfrento con esta barrera del idioma, okey, esta barrera de falta de oportunidades, más aparte la cultura, la religión y todo lo que traíamos este paquetote, pues, a enfrentarte con muchas limitaciones, especialmente el poder trabajar siendo madre, porque uno de mujer, y ahora me encanta que nosotros las mujeres ganamos lo que queremos ganar. Anteriormente era, te van a sí, sí, pagar lo que te quieren pagar y a lo que te puedes acomodar. Entonces, sí, era muy difícil para mí trabajar teniendo ya 2 hijos, porque había que compartir casi el 80% con el pago de la babysitter, ¿y te quedas con qué? Con lo del sí, lonche y la gasolina. Entonces, decía el papá de la nena: "No, pues mejor no trabajes, quédate en casa". Sí, entonces, sí, y pero ha hay muchas carencias. pero hay gente también que, digamos, hay personas que pueden hacerlo, pero hay madres solteras que no pueden hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo Sí, cómo enfrentan eso? sí, claro, claro. Aparte te digo, antes era hemos sido como muy recelosos con la información y ayudar a los demás, Antonio. Eso es lo que me gusta mucho en la evolución del sistema que tenemos ahora y de la comunicación. Sí, Porque ahora, aunque no estés con personas que te quieran aportar, hay un sinfín de personas transmitiendo, como en este caso nosotros ahora, que te quieren ayudar y que te informan y que te motivan. Anteriormente teníamos una limitación hasta en las personas con las que convivíamos, porque eran recelosas de que porque a lo mejor, pues, les vas a ganar el claro. trabajo, te va a ir mejor que a ellos, pues, no era como que te impulsaban. Y otra también la ignorancia de que venimos con una educación de ser trabajadores y nunca independizarnos. ¿Piensas que, por ejemplo, el entorno donde vives, la gente con la que te juntas, afecta de una manera, o sea, te afecta en lo que tienes que hacer o en lo que quisieras hacer en tus sueños? Sí, efectivamente, yo lo creo fielmente que así es, Antonio, porque muchas de las veces estás intentando hacer algo y es tan básico el ejemplo que tú comentas: "Mira, yo quiero hacer esto y me gustaría". Entonces, si estás rodeado de personas que jamás han hecho nada, dicen: "Ay, tú estás loca, ¿cómo puedes? ¿Cómo lo vas a tener problemas, no eres legal, tienes limitaciones, no tienes el idioma", y Sí, empiezas ahí
a retraerte y a postergar el éxito que todos merecemos, porque todos somos capaces de crearlo. Sin Sí. embargo, pues sí creo que afecta mucho el entorno. Em, hablando de techos mentales, por ejemplo, yo sé que en nuestra comunidad, yo lo pasé, ¿no? Tú lo pasaste cuando empezábamos, ahora hemos crecido, pero hay muchos techos mentales todavía en nuestra comunidad que se pueden romper. Primero, por ejemplo, que las mujeres no pueden ganar lo que quieran. Tú sabes, en este momento, y lo hemos escuchado, lo escuchamos en uno de los eventos, que la mujer está despertando, ¿no? Y el marido pues sigue dormido, ¿no? O sea, ¿cómo puede, digamos, cómo le podrías ayudar a las mujeres que están en ese dilema de no saber qué hacer, no saber qué buscar? ¿Cómo romper esos techos mentales? Híjole, es el techo más difícil de romper, pero no imposible cuando vas guiado de personas correctas y que de verdad quieren ayudarte. Yo siempre les voy a recomendar, únete a personas que te motiven, únete a información, no te quedes con el pensamiento. Yo escuchaba a Enric Cortera en un podcast donde él decía que estas intuiciones que nos llegan a nosotros son para tomar acción. Sin embargo, nos han hecho creer que esas intuiciones son de miedos. Y te lo digo personalmente porque a mí me llegaba la intuición y yo decía, ay, no, esta intuición me dice que por ahí no me vaya. Y realmente son señas que nosotros debemos de observar y meditarlas, pero no se nos ha enseñado por la falta de información. Y muchas veces tenemos esos pensamientos, yo te lo digo, mira, para poder decirle a nuestra comunidad de por qué yo pienso así y por qué yo he crecido mucho mentalmente, espiritualmente y emocionalmente, es porque yo viví un matrimonio muy, vamos a decirle en palabras que lo entienden todos, tóxicas. No me gusta hablar palabras tan fuertes porque Sí, creo fielmente que las palabras tienen mucha resonancia en nuestra vida. claro, tienen peso. Claro, entonces sí, mire, viví un matrimonio muy difícil con un hombre que también por falta de educación, información, cariño y porque también traía sus propios traumas de infancia y limitaciones, pues no teníamos un matrimonio el cual debería una relación mutua bonita. Ambos éramos muy jóvenes, un hombre machista, controlador, un hombre autoritario, más aparte alcohólico, pues me hizo a mí estar en un matrimonio, pues ahora sí que muy dañino para mí y pues obviamente para mis hijos. Sin embargo, por la falta de información y todo esto que es culturalmente normal, Sí, pues mis hijos tuvieron que vivir y a nosotros, a todos, pues obviamente nos hizo daño. Cuando yo empiezo a tener ese deseo más fuerte de volver a Nayarit y sentir que Estados Unidos para mí no era, porque te cuento, yo vine a los 18 años, me regreso a México con un sueño de no volver a Estados Unidos, porque yo ya miraba aquí que esto no era vida para mí, que era una sí, esclavitud, que aquí no iba a haber ni libertad financiera ni libertad claro, propia, ¿no? Porque aquí, o estabas con el marido totalmente, o estabas totalmente vendido con el trabajo. Entonces, yo, viviendo una situación, entre mucha violencia doméstica, entre mucha violencia emocional, psicológica y, ¿por qué no puedo decirlo?, es también laboral, porque yo con este deseo de ser una mujer emprendedora, con ser ese corazonada de que hay algo más, me aventuré a motivarlo a él también a construir este negocio que por muchos años fue el sustento de nuestra familia, que fue la jardinería, por el deseo de volver a mi tierra. Entonces, claro. yo cada vez que íbamos avanzando, era como dar 2 pasos adelante, pero 3 hacia Mm, atrás. Y yo me sentía que, bueno, la vida de martirio ni se me va a acabar por más que me pase de rodillas en la iglesia pelada ahí, llore y llore, y tampoco estoy, sanando mi historia, o tampoco voy a regresar a Nayarit. Es por eso que yo digo a las mujeres, ah, todos tenemos una historia de donde aprender. Todos tenemos en algún momento de lucidez, pero si no nos permitimos escuchar nuestra intuición, nuestro pensamiento o a alguien que esté acompañándonos, nosotros se nos va a hacer muy difícil. Yo, a pesar de ser esta mujer emprendedora de mucha fe, obviamente también me daban ganas de renunciar, claro, de salir de este matrimonio conflictivo, de salir de esa violencia,
porque yo sentía que no me la merecía. Y te recuerdo, yo tenía 14 años, él tenía 17. Éramos unos niños, no Muy sabíamos jóvenes. prácticamente de la vida nada. En un país donde hay que sobrevivir, porque no Sí, vives, aquí se sobrevive cuando no entiendes o cuando no tenemos los conceptos como ahora, ¿verdad? Y yo me recuerdo que yo siempre intentaba ayudarlo a él a trabajar por fuera, pero pues el mismo carácter de él no me permitía trabajar y tener un trabajo normal. Yo le quiero decir a todas las mujeres que sea lo que estés pasando, no significa que tienes que quedarte ahí todo el tiempo. claro, Tenemos una fuerza de voluntad tan grande que no nos han enseñado a practicarla o a reconocerla, que somos autosanadoras de todo lo que estamos viviendo, pero tenemos que ser valientes, porque eso no se da de la noche a la mañana. claro. ¿Cuánto te toma, digamos, divorciar o tomar la decisión? O sea, ¿cuánto te toma pensarlo, no? Y decir, posiblemente lo hago un día o no lo hago. O sea, ¿cómo medías los pros, no, los contras? O sea, ¿qué tal si funciona y qué tal si sola no la hago? O sea, todos esos pensamientos te llegan, ¿no? ¿Cómo tú accionas en eso y cómo hay personas que siguen en eso por lo mismo de que pues, no lo piensan, ¿no? Mira, a mí me tomó mucho tiempo, fueron 10 años, fíjate, tomar la decisión. Ahora se dicen 10 años fácil, pero fueron muchos. Sí, Pero fíjate que no fue tanto el no entender que la relación ya no funcionaba y que era un lugar no seguro para mí, para mis hijos. Lo que más me ataba ahí, Antonio, era la creencia religiosa y cultural. ok, Eso pesa tanto en nosotros porque la sociedad muchas de las veces también está inclinada a eso. Quiere o sea, somos víctimas de víctimas, y la sociedad, cuando tú, por ejemplo, le dices: "No, pues yo estoy enfadada de esto, yo me quiero separar de esto porque veo que no está funcionando", y me dice: "No, pero ¿cómo crees? Que hazlo por tus hijos, que a dónde te vas a ir, que mira nada más, que estás casada por la iglesia, que tus sí, papás tienen muchos años y mira, viven felices". Yo realmente me considero una persona muy observadora, Antonio, desde muy niña. Yo observaba las situaciones y yo decía: "No, es que esto no es normal". Pero sí pesa mucho la religión y la cultura. Además, el aporte de la sociedad cuando estás en un círculo donde todos viven lo mismo, porque yo me paraba y miraba a mi tía, a mi prima, a mi mamá, a mi comadre, a mi vecina, o sea, y todos en la misma chingadera. Salí como sí, diciendo, esto es lo que hay y no se puede más. Yo llegué a entender que tenía que salir de esa relación y tardé tanto porque por esa razón. Pero, ¿sabes qué fue lo que me llevó a mí a ver claramente que esa relación ya no iba para más? Fue en una situación familiar que nos pasó en el hogar. Fíjate, hay que tener mucha resiliencia y mucha sí, fuerza de voluntad. Fue donde yo aprendí a ser optimista y a ver que todas las cosas dolorosas que me pasaban, algo de bueno tenían. ¿Quién me lo enseñó? Yo no tenía un mentor, yo no tenía un psicólogo. Mis padres vivían en México, ni siquiera mi mamá sabía de lo que yo vivía y probablemente mis hermanos se daban cuenta, pero como te digo, es normal vivir en un matrimonio dañino o conflictivo. Entonces, como es normal, nadie te aconseja, eso no es lo que debes de vivir. claro. Lo aprendí en base a mi misma intuición de decir: "No puedo cambiar las cosas, pero algo bueno tiene que salir de esto", ¿sí? De la misma fe, de la misma confianza en que, te digo de verdad, nosotros lo tenemos, pero no la cultivamos, ¿verdad? Sí, Yo al venirme a Estados Unidos a la edad de 18 años, ¿qué iba a saber de tanto? O sea, el idioma. Yo me enfrenté a educar a mis hijos en unas escuelas privadas donde yo no sabía ni el idioma, pero ahí estaba metida, siendo voluntaria, ayudando y aprendiendo y observando. Entonces, yo observaba alrededor que las cosas de mi cultura y las cosas que yo vivía, comparadas con la cultura americana anglosajona, no era. no era igual. Sí, Y yo me quedaba aquí, yo me recuerdo que el papá de mis hijos me decía: "Es que tú te revuelves con gente que habla inglés, que no habla el idioma de nosotros, ¿qué nos pueden enseñar?". Y yo decía: "No, pues me pueden enseñar mucho". De ahí aprendí
Mira, en aquellos tiempos, ahora yo veo mucha gente que los felicito, gente que trabaja más de 10 horas, andan en el Sí, sol, andan de ruferos, andan en la construcción, o sea, echándole chingazos con todo y tienen éxito y los felicito. Pero en aquel tiempo, Antonio, cuando nosotros vinimos, era normal trabajar solamente 8 horas diario, 40 horas a la semana. Entonces, sí. pues había mucho tiempo para la jarra, para la carnita asada, para gastarte lo que ganabas durante la semana, disipar los traumas y los dolores del pasado. Ento Y no entonces, había nada para la mente. no, todavía nada para la mente, o sea, la mujer se pasaba criando los niños y sábado y domingo, pues, aguantar al a los borrachillos por ahí. Pero al yo incluirme en la comunidad americana, yo miraba a las mujeres que ayudaban a sus esposos y que estos esposos tenían hasta 2 trabajos, que tenían negocio, que vacacionaban, y yo dije: "Bueno, pues yo también tengo ganas de vacacionar, ¿por qué no?". Entonces, Claro. yo dije: "Ser observador es lo más beneficioso que he pasado en mi vida", porque yo dije: "No, yo no quiero vivir todo este montón de cosas que no me dejan crecer, o por lo menos no es lo que supuestamente venimos a Estados Unidos". Yo para mí, Estados no era el sueño americano, para mí era una pesadilla y yo duré muchos años sufriendo porque no quería adaptarme a este país, que ahora lo agradezco por todo lo que me ha dado y lo que conozco, pero anteriormente duré en resistencia muchos años. Cuando Y yo llego a la psicología por esta situación que pasamos como familia, me recuerdo bien, fue en el 2013, y ya para el 2014 ya estábamos yo con una psicóloga, y fue donde encontré que, pues, esta relación no iba para más, que yo estaba viviendo una vida que por consecuencia al ecosistema que yo había sido educada y criada, sí, pues, estaba haciendo la parte de mi vida, pero que eso no era lo que yo quería. A partir de allí, viene un gran reto en mí, un gran reto en mí, porque yo quería irme, pero a la vez también miraba que el papá de mis hijas también había vivido una vida, pues, que él no había elegido y que le había tocado. Entonces, yo llegué a un momento donde mi misma psicóloga, y es ahí donde te digo y les digo a las personas, hay que dejarnos, n no guiar. no decir lo que tenemos que hacer, pero sí guiar, escuchar Sí, el punto de vista y meditarlo. Porque realmente cuando tú tomas una decisión en lo que te vas a enfrentar es tu propio reto, propio dolor y tu propio proceso. Pero si logras entender eso, Antonio, te aseguro que muchas de las personas no estuviéramos viviendo por muchos años sufrimiento, claro. ¿verdad? Mi psicóloga, fíjate el talento que Dios me ha dado y yo necia en todo, fue tan cercana a mi psicólogo que en un momento llegó a querer hacer hasta mi socia en los negocios. Yo me recuerdo que ella me dijo: "Puedes quedarte ahí toda la vida, pero esto no va a cambiar, porque aquí hay algo que se tiene que trabajar, y si él no quiere trabajar en eso, y por más que tú lo ayudes, no va a pasar ningún cambio". Pero pesaba el matrimonio por la iglesia, Sí, pesaba la cultura y la sociedad y los hijos. Fíjate, el compromiso que le ponemos nosotros los padres a nuestros hijos, y ahora lo veo y digo: "No, yo quiero evitar todo eso para mis hijos", pero me acuerdo que me decía mi mamá: "Eres la única casada por la iglesia". sí, Entonces, ahí era sí. como un compromiso para mí, pues, Sí, no un peso. divorciarme, ¿verdad? Sí, No divorciarme, no separarme, seguir rezando, seguir orando, y no quiero decir que sea malo. Creo que la oración es la conexión a Dios, al universo, es la conexión a uno mismo para encontrarse. Sin embargo, nos pesa porque nos dicen que tenemos que aguantar, ¿verdad? Nos educan en un Dios, eh, no en un Dios de amor, en un Dios de dolor y de castigo. No quise soltar, yo decidí quedarme. Yo dije, bueno, si su historia y mi historia tuvieron que unirse de alguna manera para algo, pues que sea lo que tengamos que trabajar. Con el paso del tiempo, pasó 1 año, pasó 2 años, 3 años, cada vez iba pesando más en mí el que yo no podía ser completamente feliz, sino que en lugar de
ir aliviando este proceso o estos dolores de un matrimonio conflictivo. Ya, pues mira, de pasar a golpes, violencia física, verbal, violencia económica, violencia laboral y emocional, pues se fue limitando, fue, vamos a decir, y es que mira, uno vive con mucha fe y con mucha esperanza de que las cosas cambien como en un milagro. Ahora entendemos que tenemos que tomar decisiones para que las Sí, cosas se den. si no tomas acción, Anteriormente era milagro. Entonces, ibas como que, por ejemplo, de toda esa violencia que yo vivía en esta relación, pues se fueron eliminando unas, por ejemplo, se fue eliminando los golpes, ya fue menorando esa parte de los golpes, de la violencia física, y dices tú, ah, ahí vamos, ¿sí me entiendes? sí, Poco a poco van pasando cositas que te van diciendo, en algún momento todo va a cambiar y sigues con la fe y sigues pensando en que esto un día va a terminar. Después baja mucho lo que es el abuso verbal y dices, no, pues ya otra rayita menos, ¿verdad? y te la Entonces estás creyendo. te la estás creyendo y sigues ahí y sigues allí. Pero como mi deseo era de volver para Nayarit, yo le dije, tengo que echarle chingadazos en lo que sea. Lo empecé a motivar cuando yo me regreso de te cuento que cuando regreso de Nayarit, me fui, yo tuve un restaurante en México. A mis 22 años, yo ya administraba Okey, un restaurante en México. Para mí fue el éxito total. Yo dije: "Estados Unidos no vuelvo, yo ya aquí tengo mi trabajo de mi vida y a ese mundo de cárcel no vuelvo". Pero joven, él con estos vicios y con estos caracteres, pues fracasamos. Tuvimos que venirnos, ahí vengo, como dice el chavo, como perra arrepentida con la cola entre las patas, y yo dije: "No, tenemos que avanzar". Fue cuando ya con esta experiencia de motivación, yo le dije a él: "Vamos a hacer la compañía de jardinería, tú sabes hacer esto, tú sabes hacer esto otro". Yo aprendí a hablar inglés, un sinfín de mi computadora, mi traductores, y empecé a echarle chingadazos en eso del aprendizaje, porque a mí se me daba muy bien y empezamos a construir la compañía. Por eso fue que también fueron menorando muchas de las situaciones violentas que había en mi matrimonio. Sin embargo, eso era como, pues, como un curita entre todo lo que había, ¿verdad? sí, Y yo sentía que ya íbamos avanzando, que poco a poco el sueño de volver para Nayarit se iba a dar. Ese ha sido mi sueño de toda siempre. la vida. Ha sido mi motor, ha sido mi vitamina, ha sido mi que ahora le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque eso me llevó a conocer muchas cosas. ¿So crees que tienes que tener un motor las personas tienen que tener un porqué para motivarte o a salir o a seguir en lo mismo y echarle para adelante, ¿no? Creo fielmente, Antonio, creo fielmente que tiene que haber un motivo, un motor que te haga moverte de donde estás y digas: "Vale la pena", Okey, ¿sabes? Porque inclusive, fíjate, era tanto mi deseo de volver a Nayarit, que yo vivía todo esto ahí, y decía yo: "Es que el día que me vaya para Nayarit, esto se acaba". O sea, le daba tanto la fuerza a ese deseo por volver, o sea, porque yo te digo, para mí mi tierra no tengo mala experiencia. No conocí sí, la sí, sí. pobreza hasta que viví en Estados Unidos. Aquí conocí el hambre, conocí el frío, conocí no tener dónde vivir, conocí no tener dinero ni qué comer, conocí muchos, humillaciones. Entonces, yo para mí Nayarit era mi sueño anhelado y era mi motor. ¿Pasas todo eso durante tu matrimonio? ¿Cómo se dan estas cosas? O sea, ¿cómo llegas a no tener para comer? No, yo te lo digo porque yo también lo pasé, ¿no? Y lo entiendo. O sea, ¿cómo sales de ahí? ¿Cómo le dices a alguien? Hay maneras, ¿no? O sea, ¿cómo sales de ahí? Pues mira, yo me recuerdo mucho de las palabras de mi papá que decía, siempre nos ha dicho, bendito Dios, todavía tengo la fortuna de tenerlo en vida, pero él siempre me decía, hijos, sean serviciales y dense a querer con la gente. Sean personas honestas, respetuosas y sean amables. Eso te va a abrir mucho las puertas donde quiera que tú estés. Creo que ese maestro que lo amo y me siento dichosa de ser su hija. Yo se lo aprendí y me abrí mucho a tener personas que en su momento, cuando me sabían que yo estaba en esas situaciones, me ayudaban. Okey, ¿Por qué llegaba yo a tener cero? Era por lo mismo, de que vivía una relación complicada,
donde había alcohol, maltrato, y cada vez que, pues, yo quería alejarme de él, pues, era dejar la casa, irme y querer comenzar de nuevo, y, pues, el hombre, era a tomar, a dejar de trabajar, a todo lo que es normal dentro de una relación tradicional mexicana, ¿sí? Aunque ya vivíamos en Estados Unidos, pues, se prestaba para eso. Entonces, él ha sido muy trabajador y muy comprometido con su trabajo. Por cuestiones económicas de que por andar tomando o por andar en la vagancia no trabajó, no, él nunca. Para él su vicio era el trabajo. Como que ahí enfocaba todo lo que él cargaba y todo lo que él era su trabajo. La cuestión era los días que no había de trabajo, pues era, pues, tomar, ¿verdad? Sí. Yo enfadada de los hijos, de dirigir la familia, pues, vivir en un país donde yo no quería estar. Entonces, por eso llegaban estos conflictos donde se alteraba toda esta situación. ¿Hay alguna, digamos que, qué negocios corres o qué negocios empiezas? Porque empezaste jardinería, ¿tuviste restaurante también acá? A ver, ¿cómo Como llegas ahí? A como ver, le ¿cómo? dije como lo dije, anteriormente, siendo una mujer muy emprendedora, tuve un restaurante aquí, en el pueblo donde vivíamos, la jardinería, que fue nuestro negocio principal, que todavía actualmente se está trabajando, él se ha quedado con la compañía. Hice un centro de nutrición, porque también por mi salud me metí a esto de la nutrición y también tenía un Okey, centro de nutrición. También, también tuve una joyería, limpiaba casas. Es más, mira, en una situación, en una separación que tuvimos, no, yo terminé en Norte Carolina, pero a mí, pues, no me gustó porque ya no había las posibilidades que yo tenía acá en Nueva Jersey. claro. Nos vinimos con la cola entre las patas sin dinero. Me recuerdo bien que la Baby City de las niñas me ayudó en ese proceso de reinstalarme y de tener dónde vivir. No teníamos qué comer. Ella me regaló un puñito de arroz, de aceite y un pollito para que cocinara con mis hijas. Yo te juro que eran, esas son de las vivencias, Antonio, que yo quiero que sepa la gente que lo que estás pasando en dolor lo mires como algo positivo, como algo de optimismo, Sí. porque es en el dolor donde tú encuentras la verdadera capacidad que tienes para resurgir. Porque si nosotros no pasamos por el dolor, no nos damos cuenta qué tan fuertes somos o qué tan capaces somos para decir, no quiero que esto me vuelva a pasar. Y has Yo estado en muchas cosas, ¿no? O sea, has hecho muchas cosas y has pasado y has tenido y has vivido lo bajo y has vivido lo alto, ¿no? he vivido lo alto y he vivido lo bajo y he vivido lo medio y he vivido la miseria y he vivido un desmadre. Yo le agradezco a Dios todo porque, como lo decía yo antes, inventan nombres o pronombres a las personas muy tarde de mi vida, que ahora yo digo, gracias a esa historia que viví, soy lo que soy. He comenzado de prácticamente, como dicen por ahí, o literal, no quiero decir que de cero porque traigo un gran conocimiento, Sí, pero decidí soltar. Decidí decir: "Eddie, todo lo que tú viviste durante esta historia, que te sirva como una escuela para tu nueva etapa de vida". sí. ¿Cómo le dices tú que le llamas a estas relaciones ahora? Les dicen narcisistas, pues. Les dicen no, yo en mi mundo, yo te digo, Dios les da unos señales, nomás que uno anda bruto por allá perdido, creyendo que el milagro se va a dar sin actuar. Sí, Yo decía, bueno, pues yo vivo con un hombre que es golpeador, borracho, que me violentaba y eso era todo lo que yo lo sabías. calificaba. Pero ahora ya les dicen narcisistas. No quiero ser tan dura con los hombres. Creo que todos tenemos una historia, todos hemos pasado procesos muy duros. Sin embargo, hombres y mujeres, porque estas personalidades se da hombres y mujeres, nos aferramos a querer vivir víctimas de eso para no sanar y no ver todo lo bonito que hay después de soltar esa situación, Sí. ¿sí? Y muchas de las personas que no tuvimos estos traumas o estos procesos, no entendemos y queremos que se dé el milagro. Yo digo que por esa razón yo duré muchos años en esa relación, porque le di mucha fuerza a que en algún momento esto cambiara, porque yo no considero que haya tenido una infancia difícil.
La verdad, bendigo mucho mi infancia, bendigo mucho a mis padres, a pesar, Antonio, de que sí repetí el patrón de mi papá era alcohólico también, mi papá también golpeaba a mi mamá, y mi mamá, yo me miraba a mi mamá, ahora creando yo a mis hijos, yo miraba a mi mamá y dice: "Pinche madre, estoy viviendo las mismas cosas que mi mamá vivió". Ahora entiendo su ansiedad, ahora entiendo su tristeza, ahora entiendo su irritabilidad cuando nos hablaba o cuando trataba de educarnos desde el amor, pero lo que le salía eran gritos. Y así fui lo mismo conmigo. Sí. ¿Tú piensas que las mujeres hoy en día tienen más opciones, no solamente de tener ayudas, tener mejores mentores, de buscar información, tener mejores trabajos o mejores emprendimientos? ¿Cómo lo ves? Yo creo, Antonio, que la verdad siempre lo hemos tenido, pero hemos estado ciegas. Okey, Sí, hemos estado ciegas, porque mira, yo te digo que fui hija de comerciantes, ¿verdad? Mi papá sí, era un buen vendedor, pero el señor, que yo lo amo, y esto no es por criticarlo, te digo, es un gran maestro para mí, mi papá lo amo y él es un hombre excelente, moralmente un tipazo. Pero como él también estuvo carente, yo comprendí que mi papá fue víctima de víctimas y por consecuencia venimos esta cadenita. Pero mi papá se iba a vender, queso, nopales, pan, lo que le tocaba vender. Pero mi papá, como era muy buen amigo, pues encontraba a los amigos por allá y con dinerito, a veces duraba hasta el tercer día, llegaba a la casa. sí, sin nada. Entonces entonces mi mamá, fíjate, por eso te digo que siempre hemos tenido la oportunidad, pero hemos estado a veces muy ciegas en esto que creemos que nos tocó vivir y que ahí tenemos que quedarnos. Mi mamá, ella se levantaba, se iba a vender, llegaba, lavaba, nos hacía de comer, limpiaba los nopales o hacía el queso y luego doblando, limpiando y otro día. O sea, yo digo que las mujeres siempre hemos tenido el poder y la fuerza de voluntad para echar para adelante, pero el no querer escuchar, el no querer observar y el no atreverte te hace quedarte ahí en ese lugar y en lugar de decir, bueno, esto es algo que me está pasando, pero no tiene que ser toda la vida, se quedan ahí. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia de mujeres trabajadoras, comerciantes, que se han ganado la vida vendiendo, que como te digo anteriormente era sinónimo de pobreza, pero ahora es la mejor carrera, que ahora los Claro, mentores más grandes nos dicen, o sea, vuélvete el mejor vendedor, claro. Sí, ¿sí? hablando de Entonces, hablando de mentores, digamos, ¿cómo empiezas tú en esto de empezar a buscar ayuda, empezar a buscar mentores? Gente que ya ha pasado o que ya ha hecho algo, ¿no? Y que dices: "De este quiero aprender", ¿no? me ¿Cómo llegas encanta por ahí? contar esa parte, ¿sabes por qué? Sí, Porque, como te digo, yo siempre he sido muy observadora y el deseo de tener un matrimonio que durara para toda la vida, y pedirle a Dios que me llevara a los lugares correctos y con las personas correctas que me ayudaran a guiar mi matrimonio. Yo siempre busqué desde que nos casamos con él, siempre busqué la ayuda de otras personas que nos guiaran. Es por eso que yo digo, las personas que no se dejen guiar, va a ser muy difícil que salgan del sufrimiento. Antes íbamos a reuniones, de la misma iglesia como parejas jóvenes. Cuando nos mudamos para acá, yo nunca dejé de buscar, pero llegó a mi vida un negocio donde, pues, te tocan la puerta y te invitan a hacer un negocio y te abren la mente, te regalan un libro, te regalan un CD y empiezas a ver que tú tienes las posibilidades de cambiar tu historia, ¿verdad? desarrollo personal. Desarrollo personal. Yo cuando yo me fui con el papá de mis hijas que me casé, yo ya iba a la secundaria. Pues por eso que yo siempre digo y voy a decir, el estudiar y el conocimiento no es para que te quedes estancado en algo que ya conociste y aprendiste ahí. Es un ejercicio a la mente para que cuando te llegue la oportunidad la puedas observar, estudiar y si crees que es para ti, te avientes, Claro. ¿sabes? Que yo con el deseo de tener un matrimonio eterno, terminar juntos para toda la vida, miraba a estas parejitas de este negocio, que yo me imagino que se has de saber de cuál hablo, andaban en pareja. Imagínate yo, quería que el papá de mis hijas dejara de tomar, que dejara de maltratarme y, pues, que anduviera conmigo. Yo miraba a estas parejitas juntas, y decía: "Ah, su Y madre, pues". ponerle traje oye, y ponerle traje posiblemente.
y ponerle traje posiblemente un día, ¿verdad? Ahí fue donde se despertó la visión mía del conocimiento y el desarrollo personal. Porque te cuento, en las vagancias de mi vida, yo y mi esposo fuimos raiteros. okey. Me imagino que sabes a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Como había tiempo y un poco de dinero para que yo no trabajara allá, pues nos fuimos a Arizona y estuvimos un tiempo allá. Entonces él, para que yo pues un poquito me entretuviera y pues porque me gustaba que esta parejita llegara a visitarnos a la casa, me empezaron a invitar a estas conferencias. Y pues yo me empecé a animar, empecé a comprar los libros, empecé a escuchar sus audios y empecé a abrir la mente. Mi conocimiento empezó a expandirse y a tener esta recepción de querer más. Eso fue, te digo, en el 2003. En el 2003 llega esta parejita, me abren esta visión, yo empiezo a seguirlos, pero pues llegó el momento donde tenemos que regresar a Nueva Jersey porque Arizona era un tiempo temporal donde íbamos a vivir. Y como no se me permitía trabajar por fuera, yo tampoco podía desarrollar ese negocio porque yo no tenía la posición económica para comprar o los productos o estar invirtiendo Sí, sí, sí. en ese negocio. Sin embargo, me quedó muy desarrollado la parte de emprender. Entonces, todo lo que aprendimos entre el papá de las nenas y yo, fuimos practicándolo en construir nuestro propio negocio. Fue cuando nació la compañía de jardinería, fuimos de los, ¿cómo se dice? De los primeros fundadores que tuvo negocio alrededor de ahí de la zona. Sí, sí. ¿Quiénes son tus mentores actualmente? ¿Sigues? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo le puede ayudar a las personas tener un mentor, que ya lo haya pasado, ¿no? Pero que aparte de eso te invite a hacerlo, ¿no? O sea, que te nazca hacerlo, ¿no? Primero que todo, yo lo que les voy a decir, sigan el mentor que ustedes les motive y que esté haciendo lo que ustedes quieren hacer. Tiene que Yo seguí, motivarte, ¿no? sí, a motivarte, porque, por ejemplo, cuando yo iniciamos el negocio, ya la de jardinería, pues no dejé de escuchar, no dejé de leer libros, de empezar a ir a mentorías que ya me costaban a mí o que yo tenía que viajar, pero yo con la intención de hacerme la mejor vendedora del mundo, tú. Hice uno de mis mentores, mi guía. Pero este mentor mío, no sé si lo pueda decir o no, pero él me enseñó que hay cosas que están por periodos y que en algún momento, cuando ya te llenas del conocimiento, pues vas Tienes que adela escalando. sí, Actualmente estoy con Oreida Coronado, que tú la amiga, conoces. sí, Ella amiga es de mi, nosotros, es una amiga de nosotros, ella es mi coach. Jorge, me Jorge da Serratos. mucho gusto y mucho gusto reconocerlo porque yo a Jorge lo conocí por medio de Luis Payas, Okey. de los Sí, 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 de seminarios de mentes Luis maestras. Payas. Sí, Entonces, yo como observadora dije, no, ahora que yo tomé la decisión de divorciarme, de separarme, con todo lo que yo ya aprendí y con todo el conocimiento que me ha hecho ser la mujer que soy, voy a tomarme el tiempo de guiarme con un mentor, pero también tengo que poder conectar con él para saber si es la persona que me va a llevar al éxito que yo más que nada estoy deseando. ¿Y qué es lo que yo deseo? Yo nomás sí. deseo vivir en paz, decía mi mamá, no hay que vivir por vivir, hay que saber vivir y qué es lo que quiero. Conozco a Noreida. ¿Cómo llegas, digamos, a una mentoría con Jorge Serratos, no? Que nos conocemos en ese en ese entorno y la verdad no era para conocernos, o sea, tú llegaste en una manera difícil, ¿no? En un tiempo difícil, pero te veo y sé que has crecido bastante en estos 6 meses y he visto tu cambio y la verdad me da mucho gusto. He conectado con varias personas pero he visto el cambio y yo creo que te lo dijo Jorge, o sea, tú tienes mucho para dar y para seguir adelante. Te digo, si no lo quieres hacer es porque no quieres, Ese ha sido el sueño de mi vida, compartir con las personas. Creo que quiero vivir mi vida con propósito y es la ¿okey? razón por la que a mí me dio mucho gusto que me hayas invitado a estar aquí. Mira, yo más bien, resumiendo rapidito, yo llegué con Oreida cuando ya mi vida estaba, ahora sí como diciendo, ir Dios, ya, me rindo. Este Okey. matrimonio nunca va a cambiar y mi vida nunca va a cambiar, ya me esforcé demasiado,
estoy cansada, ya no quiero ir contra la corriente. Quiero, pues si quieres llevarme, llévame. Ya tuve éxito, negocios de éxito. Gracias a Dios y gracias al trabajo duro mío y del papá de mis nenas, hicimos algunas inversiones en México. Tengo mi casita en Pensilvania, mi casita en Nueva Jersey, que dentro de las estadísticas nosotros estábamos muy bien, pero Okey. yo no era feliz completamente porque no sentía que estaba viviendo mi vida con propósito. Cuando uno empieza a conocer mentores, escuchar que lo mejor lo vives cuando trabajas haciendo algo que te gusta por pasión y no por necesidad. Yo decía: "¿Cuándo me va a llegar a mí la oportunidad?". Yo le pedía mucho a él que me ayudara. Yo, te digo, hice radio, tenía un programa de radio que se llama Ya es tiempo, para motivar a las personas. Entonces, yo conozco a Nore por medio de una alumna de Luis Fallas, en un momento muy difícil de mi vida. Me recuerdo que el papá de mis hijas me decía: "No te veo motivada, es como que tú ya no le tienes importancia a la vida, ¿qué te pasa?". Y yo decía: "Ya no quiero ni hablar". Me sumí en un silencio que yo dije: "Señor, cuando quieras, ya soy abuela, ya fui mamá, ya soy hija, ayudaba a mis padres, pues ya Estás lista para bien. cuando tú, ya, ya mi propósito ya se acabó". Sin embargo, quiero decirte que llegó esta alumna y me dice, por mi conocimiento y por lo que observaba ella, me dice: "Yo quiero hacer un evento", dijo, "y yo quiero invitar a Noreida, y yo quiero que tú me ayudes. Tú conoces a la comunidad", porque anteriormente, pues, yo siempre he hecho eventos comunitarios y Sí, siempre he sí, sí. estado para la gente. Dijo: "Yo quiero que tú me ayudes". Y yo le dije: "Yo te puedo guiar", y encantada. Ahí desperté otra vez esta pasión por compartir, por ayudar, porque la gente conozca, porque sepa que hay otro camino que no es el sufrimiento. Pues empecé otra vez. Conocí ayudo a mi amiga, fue Noreida, fue donde la conocí. Escuché su información y me hizo un pum. Me fui al evento de Redescubriéndome con Luis Fallas, que es por eso que cuando yo te conozco a ti, pues yo estaba como la Margarita, llore y llore y llore, Sí, porque sí, sí. se me vinieron a mi mente, Tonio, esas palabras que resonaban en mí de Luis en la primer conferencia que fui con él. Sí, claro. Y que yo había decidido divorciarme, separarme, y que estaba en este proceso de adaptación a mi nueva vida, y escuchando al maestro, Otra pues, vez. ahí yo junto contigo, yo no lo podía evitar, yo estaba ahí, llore, y llore, y llore, y yo me acuerdo que tú me echabas el hombro, y vas a estar bien, y vas a estar bien, decía, y todavía estaba ahí el síndrome de la víctima, decía yo entre mí: "No, pues, es que este Antonio no sabe todo lo que yo he tenido que Sí, pasar". claro. Sin embargo, me ha ayudado bastante. Me voy con Luis. Hay unas palabras fuertísimas que yo se las agradezco a don Luis por esa primera vez que lo conocí. Y conozco a Jorge. Entonces, en este proceso de no ir deprisa, Antonio, es que muchas de las veces vamos tan deprisa queriendo que las cosas se salen de la noche a la mañana, y eso no es así. Debemos de ser considerados por nosotros, darnos el tiempo y entender que si necesitamos ayuda, vamos a unirnos a esa persona que nos va a ayudar. Yo me uní a Noreida. Yo dije: "Me voy a reinventar, todo el conocimiento que yo tengo, sé que hay un desaprender. Entonces, esto que yo aprendí y que yo viví en este matrimonio, yo ya no quiero ir con eso culpándome para mi nueva etapa de vida". Y fue por eso que me uní a Noreida. Noreida ha sido mi coach, y me recuerdo que un día dije: "Ay, no, ¿sabes qué, Adi? Tanta información, pues ya, como queda, ya valió madre el matrimonio. Tú ya andas feliz, tú ya andas viviendo tu adolescencia, disfruta, y va a llegar el momento, cuando te den el divorcio empiezas". Pero, pues, yo casi un pinche año y no llegaba el divorcio, y dije: "No, pero, pues, el dinero y los ahorros se están acabando, ¿qué chingados vas a hacer? No te vas a Sí. pasar toda la vida así". Pero como yo traía el conocimiento, yo sabía a dónde yo me iba a alinear otra vez, de repente viene Noredia y avienta un reseteo. Dije: "Ale, vámonos, otra vez, a darle con todo, porque necesitas ponerte las pinches pilas. Ya basta de llorar, ya basta de ya tomaste la decisión, eres la única responsable, y de aquí nadie te va a sacar si tú no lo haces por ti misma". Fue Noreida la que me invita a Synergy. Ahí fue donde di con Jorge ya para quedarme, ¿no? Si yo a Jorge lo sigo desde que escuché su podcast con Nayo, que fue, creo que el boom Sí, para sí, los todos, primeros. pero yo jamás, jamás en la vida, Antonio, pensé que Jorge iba a tener, Tanto éxito, ¿no? más aquí en Estados Unidos. Por eso fue que yo no me unía
cuando lo conocí, porque yo dije: "No, de lejos, ¿qué me va a transmitir si él vive en México?". Él atiende gente que, pues, allá de guarache y peda y traumas. Acá en Estados Unidos vivimos otro tipo de trauma, no son los Sí. mismos traumas. Entonces, por eso no me conecté, pero doy con él. Quiero decir que el dejarme guiar, que el dejarme decir las cosas me ha llevado hasta ahorita donde estoy, al haberte conocido a ti, el tener esa cercanía con Jorge, tener la cercanía con Renzo, con gente súper exitosa, de un gran Sí. corazón. Yo me dejé decir y dejé guiar de Noreida. Noreida me dijo en el Synergy: "Es tu oportunidad, tú tienes una misión de vida muy clara, pero si tú no tomas la decisión en este momento, va a pasar quién sabe cuánto año donde te quedes estancada". Y mira, le agradezco a Dios dejarme enseñar, porque tú mismo lo has dicho, ha habido un gran proceso desde entonces que nos conocimos. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué has hecho diferente? ¿Cómo alguien, por ejemplo, que venía como tú venías, ¿no? Tan cargada de emociones, de divorcio, de todo, o sea, puedes dar un gran salto cuántico, ¿no? Y cambiar en 6 meses, o sea, yo he visto tu cambio desde que te conocí, porque te conocí en los primeros, en el primero, creo, ¿no? Sí, sí, se fue En en el 6 primero. y como tú dices, muchas veces este cambio no es cuando uno lo quiere, es un cambio paulatino, ¿no? Y te tomó digamos que aun cuando tú traes todo esto, okey, no nos conocemos mucho en el mastermind de Jorge, pero tú no ves que vas creciendo, pero vas creciendo. Pero en el último, o sea, es donde das el chingadazo, o sea, el cambio, ¿no? Y la verdad, o sea, me da mucho gusto por ti que has cambiado y que has mejorado tu vida, ¿no? Y que estás ahorita en la plenitud de lo que quieres hacer ¿cómo, o sea, cómo le ayudas, cómo le dices eso a nuestra gente, a las mujeres, ¿no? Que están pasando eso, a algunos hombres también. O sea, ¿cómo le ayudas para que haga un cambio, para que un cambio positivo? O sea, ¿qué es el éxito para ti en este momento? Para mí el éxito en este momento es verme reencontrada, verme reinventado y saber que lo que viví en esta historia no está definiendo mi futuro, porque yo tengo el control de mi vida y yo tengo el control de qué es lo que quiero hacer después de haber tomado esta decisión. Que el sufrimiento, como nos lo enseña Noreida, eh, o Buda, es opcional, no va a estar por ahí toda la vida. Yo, mira, lo que yo les puedo decir y lo que yo quiero que escuchen de mis palabras, por tanto, porque sé que es un corto tiempo para explicar tantas experiencias que he vivido. Sí, Déjense enseñar, abran un poquito la mente en qué puedo escuchar de esta persona. Si esta persona no conecto yo con ella, escuchen a otra. No se cansen de buscar, sean receptivos a la información porque es lo que a mí me ha llevado a ser la mujer que soy. Mira, dices tú, yo en mi última ya etapa, ya para cerrar el más, doy mi chingadazo, pero porque yo no quería soltar, a mí me daba miedo que conocieran mi historia y que supieran quién era yo y cómo había venido, porque como decía esta, o como dice esta Marisol, entre las estadísticas de toda la gente que estaba ahí en el MAS, yo era la más jodida, porque yo había soltado una vida económica de tenerlo todo a no tener nada y querer comenzar de cero y cuestionarte todos los días, ¿tomaste la decisión correcta o no la tomaste? ¿En cómo vas a surgir de tanto que has aprendido y quererlo soltar para reinventarte y comenzar de cero? Pues me daba miedo que me conocieran, yo por eso por allá atrás, que no me escucharan y que no me vieran. Pero resulta que cuando le pides a Dios con el corazón, al universo, cuando estás dando y dando y dando, las oportunidades te van a llegar aunque tú no quieras, pero si estás ciego y no las ves, se te van a pasar. Fue lo que me pasó a mí. Yo a mí a huevo, sí, como dijo a la oportunidad, aquí está y trépate a tarima y aviéntale ahí los chingadazos que tienes que echar para que la gente te escuche y sepa quién eres. Después de ahí, Antonio, fue un cambio que yo misma dije: "Eddie, tenías que estar aquí, realmente tenías sí, que estar aquí para que te dieras cuenta de la gran persona que tú has sido, de lo resiliente que has sido durante mucho tiempo y que todo lo que has trabajado se te está dando paulativamente porque lo has deseado". Si nos ponemos solamente en el sufrimiento y en la victimización y en la culpa, nunca vamos a ver estas oportunidades. claro.
¿Qué le puedes decir a la comunidad de mujeres emprendedoras, hombres emprendedores allá afuera? ¿Cuál sería tu mejor consejo en este momento? Tu pasado no te define tu futuro. Que te dejes de vivir en un pasado que te lleva a la depresión, pero que tampoco tengas un exceso de futuro, porque no vas a vivir tu presente. Y en el presente es donde surge la magia. En el presente es donde tomas decisiones que cambian tu vida, que donde puedes observar a las personas que están junto contigo. Mira, hace unos minutos que antes de que comenzáramos el podcast, cuántas cosas no pensaba yo en qué iba a pasar. Ahorita ya ni me importa, porque ya pasó. Claro, Entonces, sí, es disfrutar el presente, ¿sí? Dejar que otro te guíe, observa, no te ciegues en que lo que tú viviste es lo peor que has vivido. Antonio, ¿cuántas personas con unas historias tremendas conocimos en el MAS? bastantes, muchísimas. Y con un éxito grandísimo. Tú mismo eres un testimonio de vida, de surgir, de no tener, ¿cómo estás? Entonces, si podemos observar eso desde nuestra mente abierta, podemos entender que también nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestra historia, Claro ¿sí? que sí, Entonces, yo les invito a que se unan a las mentorías, que no rechace, que no la rechacen, porque no importa de dónde hayas venido, no importa tu pasado, no importa tu sufrimiento, no importa quién te haya dañado, no importa. Lo que importa es tu ser, tu mente, lo que importa es eso que tú estás deseando. Que sí es verdad que las experiencias nos marcan, pero no nos marcan para estarnos haciendo daño toda la vida, sino que más bien para agarrar la experiencia y poder compartirla, para entender que si no hubiésemos pasado por eso, nosotros no hubiésemos mejorado y no claro. hubiéramos cambiado. Entonces, yo de verdad estoy muy agradecida con haber estado en el MAS, haberte conocido a ti y haber compartido con gente extraordinaria. Claro, Ahora, pues, me ha ido muy bien, estoy calmada. Mira, tan calmada que yo te juro que cuando yo te digo que yo estaba cansadísima y agotadísima, yo no podía vivir un día sin hacer nada. Yo siempre tenía que estar ocupada, mi mente ocupada, mi cuerpo ocupado para no escuchar esas voces de culpa, de miedo, de victimismo, sí, ¿verdad? claro. Pero llegó un momento donde mi cuerpo dijo: "Eddie, esto no puede ser así. Tienes que tomarlo con calma". Y decía yo: "¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a lograr?". Pero, sin embargo, en los últimos 2 meses del MAS, quiero decirte que me la he pasado tan tranquila, Qué viviendo bueno, momentos de paz, ya no desesperada, ya no teniendo la ansiedad, ya no preocupándome el del mañana, qué voy a comer o para dónde voy a ir, sino más bien, pues, obviamente, como personas y seres humanos tenemos una agenda, pero claro, ya no es como, oh, me tengo que estar pensando, pensando, pensando. Claro, qué bueno, cosas como el día de hoy, que era algo muy importante para mí, pues sí te llegan emociones. Yo estoy muy abierta a compartir con todas las mujeres y hombres, porque sé que también los hombres han pasado situaciones muy traumáticas. claro, Yo digo, fíjate lo que les voy a decir a los hombres que nos van a escuchar. Ya no necesitamos caníbales, ya no necesitamos hombres que anden cazando mamuts, ya no necesitamos hombres que se estén partiendo el lomo en el sol, ya no necesitamos ese tipo de hombres. Hay mucha damita por ahí deseando ser amada y tratada con amor y con respeto. Entonces, hombre, ábrete al conocimiento, eres un hombre de valor. Dios te dio una posición tan grande en este universo. Sí, es verdad, no nos educaron con esto anteriormente, pero ya no necesitamos hombres que anden partiéndose la madre, como decimos nosotros, para demostrarnos que son hombres de valor. Creo que las mujeres ya ahorita sí, valoramos más un hombre que sea cariñoso, que sea atento, que sea muy humilde y que nos trate con delicadeza. Creo que todos los hombres desde el punto de vista presente, que reconoce que es sumamente inteligente,
desarrolle el negocio que desarrolle, es súper protector y los necesitamos como protectores. Una mujer no necesita montones de lujos y andarle demostrando a las demás que tengo un marido que puede y que me da. Las mujeres necesitamos sentirnos apapachadas, necesitamos sentirnos amadas y, ¿por qué Protegido. no?, tejidas. Creo que es lo que buscamos de un hombre, no buscamos que anden yéndose ahí y andar. Sí. Mira, yo digo, ¿verdad? Es triste. Hay hombres que llegan cansadísimos de trabajar. ¿Qué necesidad tiene un hombre de llegar tan cansado a su casa, frustrado por creer que no va a poder con el sustento de su familia, que las exigencias de la sociedad y de la matriz te hacen perderte los momentos más felices, que es estar con unos momentos presentes? Vaya, no digamos en los momentos más importantes, porque pues para una fiesta hasta nos agendamos, ¿verdad? Pero Oye, pero para aprender, para aprender, no ahí no estás en, llega. no hay tiempo, porque andas tan ocupado. Tan solo en la cena de regreso del trabajo, no estamos presentes en me voy a dormir y mañana me levanto y a ver qué hago y qué esto y qué lo otro. Entonces, hombres, de verdad, ustedes son una pieza muy importante en la humanidad. Nosotros las mujeres, sí, tenemos un gran valor, somos muy multitask, hacemos muchas cosas, pero lo que necesitamos de un hombre es de su protección y su cariño, ¿sí? Ya sabemos que son chingones. Edelmira, podríamos seguir platicando y tienes muchísima información y la verdad gracias por estar en este podcast, gracias por traer toda esta información. Como te digo, creo que has crecido bastante y tienes mucho para dar y mucho para enseñarle a la gente, ¿no? Y que creo que por eso hacemos este tipo de podcast, para que la gente se vea en nosotros, ¿no? Y que pueden decir, si ellos lo hicieron, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y creo que muchas mujeres se van a ver en ti y van a decir, ¿saben qué? Si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y gracias por estar aquí en Flip Latino Legendarios. Es un placer para mí. Te considero una gran amiga. Unas últimas palabras para la audiencia de Flip Latino Legendarios. Pues, yo muy agradecida por esta invitación. Lo que más deseo de corazón, que algo de lo que yo haya aprendido haya resonado en su vida y en su pensamiento, que siempre vamos a estar al servicio de aquel que desee cambiar su vida desde la perspectiva interior, que no es por lo que te digan, sino por lo que tú sientes. Yo, pues, igual estaré aquí disponible en mis redes, pues me pueden buscar así como Delmira Máximo. Ok, Y créeme, Antonio, que esto es el inicio de muchas cosas que quiero compartir, pero sobre todo, ténganse mucha fe a ustedes mismos, porque perfecto. somos creadores y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y créanlo, porque de verdad es de ahí de donde empieza toda esa fuerza de voluntad y esa valentía para enfrentarte a estos retos tan difíciles de la vida. Perfecto, no, pues gracias, Edelmira, un placer poderte tener aquí. Amigos, les gusta este podcast, compártanlo, sigan a Edelmira en sus redes sociales y gracias por estar aquí en Flip Latino Legendarios. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta Claro que luego, sí. Edelmira. Hasta luego.